Santo en la vida del creyente. Primero a los Corintios 12:11 dice que el Espíritu reparte no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Lo primero que necesitamos entonces es que nuestro Dios nos busque, porque nosotros no buscamos a Dios. Y Él envió a su Espíritu para que nos busque. Y entonces cuando Él nos encuentra y Él nos salva. Y cuando Él nos salva nos entrega el Espíritu Santo a todos los creyentes. Y entonces tenemos que aprender a caminar. Quisiera que abra su Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice allí, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, note la siguiente declaración: andad en Él. Esta primera parte es la conversión. Recibimos al Señor Jesucristo. Y luego dice, andad en Él. Comenzamos entonces viniendo a Cristo. Pero luego necesitamos caminar por la fe. Mientras estamos recibiendo la energía y siendo alimentados y recibiendo el poder del Espíritu Santo, podemos caminar. Déjeme ilustrarlo de la siguiente manera. Suponga que usted compra un nuevo automóvil. Va a la casa comercial, observa, da una mirada por aquí y por allá, decide cuál es el automóvil que quiere. Debido a que no puede comprarlo al contado, entonces entra en una conversación para ponerse de acuerdo con respecto al precio y la forma de pago. Ahora necesita dos cosas. Primero, necesita tener la llave. La llave nos da acceso a la puerta. Algunas otras partes del automóvil, así como hacer funcionar el motor. Sin embargo, necesitamos algo más. No iremos muy lejos si es que no tenemos combustible. La casa que le vende el automóvil no le va a decir, nosotros solo le vendemos el automóvil, pero sin gasolina. Una vez que usted sale en su automóvil, lo disfruta por algunos días, tendrá que en algún momento hacer su primera parada en una gasolinera. Visitará muchas veces ese lugar. Lo que es la llave para el automóvil es la salvación para el cristiano. Nos da acceso a Dios, nos abre la puerta de la oración, de la comprensión de la Biblia, de la comunión con otros cristianos. Las llaves para llegar a la salvación son numerosas y muchas de ellas no son visibles a otras personas. Nosotros somos cambiados en nuestro interior. Nos convierte nuestro Dios en una nueva creación. La llave que nos ha llevado a la nueva vida es la cruz de Jesucristo. Sin embargo, al comenzar a vivir esta nueva vida, descubrimos que necesitamos el combustible, que se llama Espíritu Santo, que nos da poder y nos da energía para movernos desde donde nos encontrábamos hacia donde tenemos que ir. Es el Espíritu el que nos tiene avanzando cuando el camino se pone áspero. Hemos descubierto que el Espíritu Santo vino a este mundo después de la partida de Jesucristo. Él envió al Espíritu Santo, cumplió su promesa, y cuando vino, transformó a un grupo de personas, quienes alguna vez estaban llenos de temores, ahora tenían fuerza, poder y sabiduría para vivir. Los transformó en evangelistas públicos, les dio discernimiento, poder, dinamismo, la confianza, la seguridad de que podían operar con poder, y en medio de un mundo que antes los había intimidado. A tal punto tuvieron seguridad que estaban dispuestos a dar su vida por la causa de Jesucristo. También hemos descubierto en Romanos capítulo 8, versículo 5, que existen las cosas de la carne, pero también existen las cosas del Espíritu. Mencionamos que el ocuparse del Espíritu es vida y paz, y que hemos recibido el Espíritu de adopción, por lo tanto, podemos tener ausencia de temor y cercanía a Dios. Mencionamos que también podemos, con nuestro Espíritu, entender que tenemos una seguridad interior, que somos hijos de Dios. Nuestro espíritu nos dice que somos hijos de Dios y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Además, los versículos 26 y 27 de Romanos 8 dicen que es el Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestra debilidad, porque Él clama por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, observe primero a los Corintios capítulo 6, los últimos dos versículos. Se dará cuenta que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que nos ha entregado un juego de llaves que nos da un acceso a Dios, y a través de Jesucristo podemos tener un mundo espiritual totalmente nuevo. Tenemos que pensar en que hubo un momento en que ni siquiera sabíamos que ese mundo existía, pero ahora tenemos el combustible para vivir en él. Ese combustible nos ha dado poder para vivir para la gloria de Dios. Note, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora quiero que recuerde que los corintios eran notorios por su carnalidad. Pablo los usó como ejemplo de personas que caminaban en algunas ocasiones gobernados por la carne en vez del Espíritu. Pero a la vez nosotros sabemos que ellos tenían el Espíritu Santo. Por eso le dice, habéis sido comprados por precio. Y luego, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos, ni debemos operar de manera independiente del Espíritu de Dios. Pertenecemos al Señor, debemos vivir la vida cristiana
teniendo un solo objetivo, que es glorificar a Dios. Nuestra meta en la vida no es encontrar felicidad, no es buscar comodidad, es servir a Dios y por ello seremos felices. Observe 1 Corintios 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Recuerde esto, todo hijo de Dios ha sido identificado con el cuerpo y hecho parte de ese mismo cuerpo. Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Si usted es un cristiano, usted tiene el Espíritu. Él está viviendo todo el tiempo en usted. Si no es cristiano, no lo tiene. Lo maravilloso de todo esto es por el hecho de tener el Espíritu, tenemos el combustible que necesitamos, puesto que Él mora en nosotros. Está listo para darnos la energía y el poder en cualquier momento y circunstancia de nuestra vida. Regresemos otra vez al ejemplo del automóvil con el tanque lleno de combustible. Cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo nos ha inundado. El tanque está siempre lleno. Aunque el combustible está allí, aunque el creyente tiene el Espíritu Santo, es posible operar nuestras vidas sin su control. Cuando esto sucede, perdemos cosas maravillosas. Si operamos bajo su control, tenemos paz, gozo, calma, comodidad. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, no necesitamos otro combustible. Él está siempre allí. Ahora, es posible que surjan algunas preguntas. Si como creyentes tenemos el combustible para todo el poder, para tener toda la guía y el valor, la pregunta es, ¿cómo logramos que el combustible fluya de modo que podamos operar nuestra vida como Dios la diseñó? O tal vez, para que me entienda mejor, debo usar un término de la Escritura. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Hay una técnica? Examinemos primero lo que dice Pablo a los hermanos de Éfeso en el capítulo 5. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Observe estos mandamientos. Imitadores de Dios, andad en amor, andad como hijos de luz. Claramente la vida cristiana es la que honra a Dios y demuestra nuestra semejanza a Cristo cuando la vivimos conforme lo demanda. Luego en Efesios 5, 15, 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y de cuál es la voluntad del Señor? Nos dice claramente el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es muy interesante que en las Escrituras nunca se nos ordene que seamos bautizados en el Espíritu, o que nosotros dejemos que el Espíritu more en nosotros, o que nosotros busquemos los dones. En un contexto de varios mandamientos, se nos ordena que seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, esto es algo que tenemos que obedecer. De hecho, aquí aparecen dos mandamientos. El primero es un mandamiento negativo y dice, no os embriaguéis con vino. El segundo es un mandamiento. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Tal vez va a ser un poquito tedioso, pero necesito explicar un poco. He oído enseñar que estas dos cosas deben ser combinadas en alguna manera. Oímos mucho acerca de la cruz, acerca de la conversión, es decir, de las llaves para conducir el automóvil, pero oímos poco acerca del combustible. Algunos dicen que la llenura del Espíritu es como una embriaguez espiritual, como una intoxicación divina. Entonces estas personas que tienen esta interpretación piensan que una persona es ebria con vino cuando está llena de alcohol, pero cuando ha bebido del Espíritu también va a estar ebria del Espíritu. Yo cuestiono esa interpretación por el contexto en que se encuentra esta declaración. Este versículo no está comparando las dos cosas, está ofreciendo la una como contraste de la otra. Está diciendo con claridad, esto no debe ser parte de su vida, y lo otro, esto sí debe ser parte de su vida. En cambio, al añadir Pablo que embriaguez es disolución, lo cual quiere decir libertinaje, exceso, vivir fuera de control, está incluyendo ese elemento negativo. Pero en cambio, a diferencia, dice, el cristiano lleno del Espíritu nunca estará fuera de control. Por el contrario, usted debe recordar que en la lista de frutos del Espíritu se encuentra el dominio propio. Puede observarlo en Gálatas 5:23. ¿No le parece extraordinario que haya personas que dicen que están llenas del Espíritu y maltratan a su cónyuge? Están fuera de control en sus momentos de ira. Está lleno del Espíritu. No ha entendido lo que esto significa. El señor Juan Stott dice algo muy importante. Dice, podemos en verdad concordar que en ambas, tanto la embriaguez como la llenura del Espíritu,
Hay dos influencias poderosas trabajando en nosotros. En el primer caso es el alcohol en el torrente sanguíneo. En el segundo, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero en tanto que el alcohol excesivo conduce al libertinaje sin restricción, irracional, transformando al borracho en prácticamente un animal, la llenura del Espíritu conduce a una conducta ordenada, moral, racional, transformando al cristiano en la imagen de Cristo. De este modo, los resultados de estar bajo la influencia de las bebidas alcohólicas por un lado y la del Espíritu de Dios por el otro son total y completamente diferentes. En segundo lugar, note, el imperativo es sed llenos y está en plural. El apóstol no está dirigiendo esto a un grupo especial de personas o de algún santo superespiritual de la iglesia en Éfeso, sino a la iglesia en general, a todos nosotros, en forma individual y en forma colectiva. Los que somos parte del cuerpo de Cristo, todos nosotros debemos ser llenos del Espíritu de Dios. La tercera observación es que este mandamiento está en voz pasiva. Sed llenos. No es llénense ustedes mismos con el Espíritu. Quiere decir, permitan que el Espíritu los llene, pero no le asigne a esto más de lo necesario. Así como la persona se embriaga al beber alcohol, así el individuo está lleno con el Espíritu y es llenado al involucrarse en el proceso que conduce a eso. Por ejemplo, no puedo ser lleno del Espíritu mientras tengo un pecado conocido y no confesado. No puedo ser lleno con el Espíritu mientras al mismo tiempo conduzco mi vida en las cosas de la carne. No puedo ser lleno con el Espíritu mientras esté en contra de la voluntad de Dios y dependiendo de mí mismo. Yo necesito caminar en dependencia de Dios diariamente. Este no es un momento en que usted pasa por un momento de llenura, de llanto y éxtasis, de risa. Regularmente debemos estar confesando nuestros pecados, viviendo para la gloria de Dios. En cuarto lugar, el mandamiento sed llenos está en tiempo presente. Esto significa que es una apropiación continua. Como dije anteriormente, no se trata de un momento en que estoy elevado y que jamás voy a bajar. Al contrario, debemos estar permanentemente apropiándonos de esta verdad, confesando nuestros pecados, limpiando nuestras vidas y viviendo para la gloria de Dios. Es como decir, quiero ser lleno, quiero ser usado, quiero estar disponible. Límpiame, Señor, te confieso mi pecado. La llenura del Espíritu es como caminar. Cuando somos pequeños, cada pasito es un esfuerzo consciente, pero pronto aprenderemos a dar 2, 3, sin caernos, y luego sin darnos cuenta, han pasado 4 o 5 meses, estamos caminando y ni siquiera pensamos que estamos caminando. Aquel que vive una vida de intimidad con Dios y lucha por vivir bajo los valores cristianos, aquel que está con el Espíritu Santo en su corazón, porque es un hijo de Dios, todo hijo de Dios lo tiene, debe luchar por andar de la manera que Dios quiere que camine. Y ahora vamos a la parte práctica. Primero, ¿cómo usted puede lograr conocer, practicar, ejercitar sus dones espirituales? Primero, realice una investigación bíblica profunda. Busque toda la información bíblica que sea necesaria. Evalúe la Biblia. No fundamente su determinación o su proceso, su creencia en lo que le enseñaron, lo que ha aprendido a través de los años al escuchar a diferentes personas. Determine hacer una seria investigación. Esa es la orden de Pablo en el versículo 11 de 1 Timoteo, capítulo 4. Esto manda y enseña. Necesitamos dar y recibir información. Literalmente el versículo debería leerse, sigue enseñando y sigue mandando. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Usted siga aprendiendo, siga tratando de vivir para la gloria del Señor. Y si usted quiere utilizar estas enseñanzas para su propia vida, investigue más y luego enseñe también a otros. Segundo, evalúe su historia. Observe su vida, sus experiencias, sus habilidades, en qué ha sido bueno, en qué ha fallado, qué le ha producido satisfacción, por qué ha sido admirado. De esa manera usted está haciendo una evaluación. Tercero, busque el consejo de líderes sabios y que tienen buen fundamento bíblico. Una vez más, esta no es una investigación para que los líderes indiquen sus gustos o en qué les gustaría verlo involucrado. Es una investigación de lo que el líder puede aportar en 2 áreas. Su conocimiento de la palabra de Dios para orientarle bien a usted y su conocimiento de las habilidades que usted tiene, porque los líderes hemos sido testigos de cómo las personas se van desarrollando. Otro punto importante. Determine sus gustos y sus habilidades. Es obvio que si Dios le dio alguna habilidad, también le ha puesto el gusto para desarrollarla. Así que tiene que aplicar discernimiento, porque no todos los gustos están relacionados con el don que hemos recibido. Siguiente punto. Comience a ejercitar sus dones con sensibilidad, diligencia, tolerancia y discernimiento. Comience a ejercitar sus dones. La palabra ocúpate. Entre tanto que voy, dice ocúpate. Mantén tu mente en esto. Sigue concentrando. Toma la iniciativa. Pon atención a lo que estás haciendo.
Así que comience a ejecutar, a ejercitar sus dones con sensibilidad, con diligencia, con tolerancia y discernimiento.